Buenos días, queridos todos, queridos amigos. Estamos en este nuevo vídeo sobre la Biblia. Aquí está. Pues en el último vídeo estábamos hablando de la creación del mundo en 7 días. Y ya aprovecho para terminar lo que me faltaba de este último vídeo, porque estaba comentando que los judíos, justo en este periodo, estaban, en el periodo del sexto siglo antes de Cristo, estaban deportados en Babilonia. De hecho, aunque en la Biblia el primer libro es el Génesis, hay que pensar que este no es el más antiguo. Es el primero, pero no es el más antiguo. Recoge varias tradiciones, sobre todo los primeros capítulos, del 1 al 11. Se podría decir que es un conjunto de capítulos que habla de aspectos míticos. Y entonces recoge conocimientos, relatos que se habían ido construyendo a lo largo de los siglos, obviamente anteriores a la deportación en Babilonia, pero justo en este periodo, en la deportación de Babilonia, los judíos entran en contacto con ese imperio, con su religión, con sus creencias. Allí los babilonios creían, por ejemplo, que el mundo había sido creado como lucha de dioses. Obviamente los babilonios, desde un punto de vista judío, eran paganos, no creían en el único Dios, el Dios de los judíos, creían en varios dioses, y esta lucha de dioses había creado el mundo. Y el ser humano, o mejor, los seres humanos habían sido creados para qué? Para trabajar y hacer los trabajos manuales, el trabajo sucio, por así decirlo, que los dioses menores no querían hacer. Había dioses más importantes que delegaban los trabajos más difíciles, de más esfuerzo, a los dioses menores, y estos dioses menores no querían, así que le habían encargado al ser humano. El ser humano en ese sentido era como el esclavo, ¿no? El trabajador, como en nuestra sociedad antigua, ¿no? Estaban los ricos y los pobres. Pues los pobres eran aquellos, o los esclavos mejor, eran aquellos que hacían los trabajos manuales. En esta óptica de los babilonios, los judíos entran en contacto con esta visión de distintos relatos religiosos de aquel entonces y entonces deciden que es el momento de afianzar, de poner por escrito esto que conocemos hoy día como el relato de la creación, y también luego veremos el relato de la creación del mundo y el relato de la creación de Adán y luego de Eva, para decir varias cosas. La primera es que el mundo no ha sido creado por una lucha entre dioses, como afirman los babilonios, sino los judíos ponen por escrito que hay un único Dios, y ese Dios crea el mundo porque su ser es creador. No hay ninguna lucha, es el único, el soberano. Y aunque en la Biblia también aparece como que Dios habla en plural, y algunos estudiosos afirman la idea de que hay como una corte de divinidades, pero el Dios judío es el único, entre muchos, pero el más importante, y al final es el único, podríamos decir así. Como el rey con la corte de nobles. El rey siempre es uno, aunque haya muchos nobles y la corte es grande. De hecho, se habla de hagamos el hombre a su imagen y semejanza. Ese hagamos, algunos afirman que ese Dios que habla a las divinidades inferiores, pero es el único Dios, el creador. Entonces, el relato de la creación, decíamos, no tiene nada de científico, sino quiere afirmar unas verdades de fe. Dios es el único, es el creador, es aquel que puede crear no por lucha entre dioses, sino que crea por amor, crea porque es el creador, por esa creatividad que forma parte de su ser. Y también veremos cómo, si para los babilonios los seres humanos son la mano balanza, la mano de obra, de las divinidades, en el sexto día Dios crea el ser humano, pero no
para que Él haga los trabajos sucios que la divinidad no quiere, sino para para que cuide de la creación, para que la administre, para que la cultive. Esa es la idea que quiere transmitir el capítulo del Génesis. Así que es un capítulo que más bien hace bueno, quiere equilibrar o quiere reafirmar la fe de los judíos frente a la fe de los babilonios, para que los judíos se reconozcan en una misma fe y no se desvíen, no vayan detrás de otras creencias. Además, los babilonios eran muy buenos en escudriñar el cielo, y también creían que los planetas, los astros tenían su aspecto divino, que en ese sentido eran divinidades. Y sin embargo, Dios, ¿qué hace? Pues crea los planetas, el sol, la luna. Él es el soberano. Y además en la Biblia no se habla de sol y de luna, sino que se habla de astros, de... em, vamos a buscarlo exactamente, porque aquí es importante que se aclare el tema. Dice aquí que Dios crea la bóveda, habla de eso, dos lumbreras grandes, la mayor para elegir el día y la menor para elegir la noche. Génesis 1, capítulo 1, versículo 16, versículo 16, donde se habla de lumbreras. No se habla de sol y de luna, no se nombra con estas palabras que podrían conectarse a la idea de divinidad del sol y de la luna, sino que las llama lumbreras. El escritor las llama de esa forma, para quitar del medio cualquier vinculación que pueda conectarla con esa idea de divinidades. Dios, él es el soberano. Y finalmente, llegamos al séptimo día, perdón, llegamos al sexto día. En el sexto día Dios crea al ser humano. Pero, ¿cómo lo crea? Lo crea, dice la Biblia, haciendo un muñeco con el barro y luego con su aliento le da vida. ¿Qué significa esta forma de relatarnos la creación del ser humano? Adán viene del hebreo Adamá, que Adamá significa tierra. Así que Adán es aquel que viene de la tierra, terrícola, podríamos afirmar de forma así española, terrícola. Adán, de hecho, no es el nombre propio de esa persona, porque Adán no es un personaje real, histórico, sino representa a la humanidad. Vale, la humanidad como terrícola, porque viene de la tierra. Dios hace que Adán venga de la tierra y es del barro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿quién haría una casa de barro? Nadie. Con la lluvia se desharía. Significa que cualquier cosa que se hace con el barro sabemos que es frágil. Hacer Adán de barro significa que Adán es constitutivamente frágil. Y eso lo vemos a diario. No simplemente frágil lo somos nosotros, no simplemente desde un punto de vista de enfermedades, sino también desde un punto de vista interior. Queremos hacer cosas que luego no cumplimos o nos ponemos valores que queremos encarnar y al final nos damos cuenta de que somos incoherentes. Esa fragilidad forma parte de nuestra naturaleza. Y el escritor lo quiere transmitir de esa forma. Quiere decir que el ser humano es frágil y lo transmite con la idea del barro. Pero si somos frágiles, también somos divinos. De hecho, Dios nos da vida con ese aliento. Así como, por ejemplo, cuando hacemos una respiración boca a boca, ¿qué hacemos? Les devolvemos la vida a la persona que está ahí tumbada en el suelo. Así que el aliento de Dios significa que Dios nos comunica lo más preciado de sí mismo, lo que viene desde dentro, si queremos decirlo de esa forma, ¿no? Para dar una idea de que Dios nos da la vida porque el aliento representa, de hecho, la vida. Como cuando yo subo las escaleras y lo subo rápidamente, luego me quedo sin aliento
no puedo respirar. El aliento representa esa vida que me constituye. Y encima Adán no es eh, un ser humano masculino, sino simplemente un ser humano sin género, un ser humano cuyo nombre queremos asociarlo con Adán, pero ya hemos visto que no es un nombre propio, que representa a la humanidad en general, y se transforma en masculino ahí cuando aparece la mujer, aparece Eva. Y de hecho, dice en la escritura que Dios adormila, duerme a Adán y de la costilla, de la parte lateral, de su parte lateral, no de la costilla en el sentido, nosotros la hemos traducido como ese hueso que forma parte del pecho masculino. Pero la costilla en este caso tendríamos que traducirla como del lateral del ser humano, saca Eva. Es decir, que eh, Adán es esa persona que no tiene un sexo ni masculino ni femenino, es sin género, por así decirlo, y justo cuando aparece Eva, pues Adán se reconoce como hombre, como varón, ¿vale? Pues así podemos decirlo. El hombre y la mujer están dentro, por así decirlo, constituyen a Adán, ese primer ser vivo, y una vez constituido la otra persona, pues yo me reconozco como diferente de ella. Y es muy bonito además el hecho de que Adán esté dormido. ¿Por qué? Porque cuando yo, Adán, me doy cuenta que enfrente mía está Eva, yo no sé de dónde viene. Así que eso representa, el otro representa un misterio. Eva es un misterio para mí, porque yo he estado durmiendo y no me he dado cuenta de dónde ha salido, no he sido consciente, no estaba allí para testimoniar. No puedo decir, ha salido de mí, he estado durmiendo. Así que el otro es un misterio para mí. Yo soy un misterio para mí mismo, eso lo vivimos a diario, el otro también lo es para mí, y el otro también me ve a mí como un misterio, porque tampoco Eva sabe de dónde ha salido y de dónde viene Adán. Así que el escritor bíblico quiere transmitir esos conceptos, la fragilidad del ser humano, su esencia divina. De hecho, también en la Biblia se afirma en este mismo contexto que en otra forma de hablar de la creación del ser humano se dice que Dios quiere hacer al ser humano y lo hace a su imagen y semejanza, hombre y mujer, a su imagen y semejanza. Es decir, que ese elemento divino lo tenemos también en esta otra forma de relato, donde la semejanza y la imagen no representan, no se vinculan al aspecto físico, sino al aspecto esencial. Así como cuando, por ejemplo, yo veo a una persona y le digo, jo, eres todo tu madre, todo tu padre. Es verdad que se puede conectar a su semblante físico, pero a veces también lo decimos porque yo conozco al padre y sé que es muy cabezón, veo el hijo y digo, oh, cabezón como igual que tu padre, de tal palo, tal astilla. En ese sentido, hay que explicar la semejanza y la imagen del ser humano a Dios, no desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista de lo que el hijo es semejante al padre o a la madre por el aspecto interior, ¿no? Por sus características interiores. Somos semejantes a Dios cuando amamos, cuando también sacamos dentro de nosotros esa característica, esa capacidad creativa, porque Dios es el creador y nos transmite la capacidad de crear, inventar, de ser creativos. Ahí somos a imagen y semejanza de Dios, y también cuando cumplimos el primero de los mandamientos que encontramos en la Biblia, eso de cultivar y administrar la casa común que Dios nos ha dado. Así que se puede decir que también el hecho de que Eva esté eh, hecha de la costilla, ¿no? De la parte lateral de Adán, significa que está hecha de la misma masa. Como cuando yo hago el pan, ¿m? Tengo ahí la masa del pan, la corto en dos, y la masa de la derecha es igual a la misma masa de la izquierda, ¿no? Los dos panes salen de la misma masa. Y además
no simplemente están hechas de la misma carne, sino que también están en el mismo nivel, porque Eva no viene de la cabeza de Adán, no viene de los pies de Adán, sino viene de su altura, está a su altura, a su nivel. Y entonces la igualdad. Obviamente todo eso son interpretaciones que van en línea con la sensibilidad moderna. Eh, Hace 500 años, 700 años, 800 años, 1000 años, estas cosas no se captaban porque no había esta sensibilidad que permitía al fiel o al estudioso bíblico descubrir estos sentidos. Como siempre, los libros o las películas, cualquier cosa que uno interpreta, lo interpreta siempre según las categorías de ese momento, del contexto cultural en el que vive y también de la persona, que en parte es fruto del contexto en el que vive. Creo que con esto hemos terminado. Hemos ya visto entonces y completado el tema de la creación del mundo en 7 días. Hemos visto que no hay que entenderlo en sentido literal y también hemos aprovechado para hablar de la creación del ser humano, de Adán y de Eva, mostrando cómo Adán y Eva no son dos personajes reales, sino el arquetipo, ¿no? El símbolo de la humanidad en sentido masculino y femenino. Así que por hoy podemos darnos por satisfecho y os espero para el siguiente vídeo. Muchas gracias y un beso. Hasta pronto.